Muy bien. Ok, entonces, prácticamente para cerrar este capítulo, en lo que estamos viendo nosotros, pues seguimos con lo que es la capa de enlace de datos, que es en parte en donde se van trabajando las tramas, que son los datos, que es el contenedor de los datos que se va a hacer llevar por las diferentes tarjetas de red que podamos tener en nuestro equipo. Entonces, la trama va a ser adaptada dependiendo a por qué dispositivo vas a salir a la red. No es lo mismo la trama que va a una conexión de Wi-Fi, que la que va a una conexión de Ethernet, que la que va a una conexión de dial-up, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, las tramas van variando. Lo vamos a estar viendo en algunas cuantas imágenes, e inclusive las tramas para circular por los medios de las redes también llevan una especie de control de tráfico para evitar que en determinado momento pueda llegar a ocurrir una especie de colisión. Imagínense, por ejemplo, tienen una red con bastantes usuarios y pues cada equipo tiene que estar, por decirlo de alguna manera, a la escucha del tráfico que hay y buscar un momento en donde haya un espacio disponible para mandar un aviso de que, ¿saben qué? A partir de este momento yo voy a transmitir. Entonces, en el momento que eso ocurre, pues ya empieza a hacer la transmisión, pero pues lo que se espera, lo ideal es que ese aviso de agua va, de que ahí voy a empezar a transmitir, sea escuchado por todos los usuarios de la red o todos los equipos de cómputo que están en la red, pero en muchas ocasiones no ocurre así. Por ejemplo, a lo mejor el equipo más remoto no le alcanzó a llegar la señal a tiempo de que alguien iba a transmitir y él lanzó su paquete al ruedo. Entonces va a llegar un momento en que los dos paquetes se encuentren y ¡pum! Colisionan. Los datos colisionan, entonces cuando llega a ocurrir eso, pues ocurre un pequeño caos dentro de la red y ese caos tiene que ser subsanado. Tiene que buscarse la manera que nuevamente, ahora sí que el tráfico vehicular, volviendo a la típica analogía que podamos tener con el control vehicular, el tráfico nuevamente se pueda volver a hacer fluido. Entonces, los equipos tienen que desarrollar un cierto mecanismo que nosotros no somos conscientes de ellos, pero que está inmerso dentro de los protocolos para evitar que precisamente ese tipo de colisiones lleguen a ocurrir. Entonces, se siguen ciertas reglas, se siguen esas reglas que habíamos mencionado de la comunicación desde diapositivas anteriores en donde hablábamos de cómo son las reglas de comunicación que, por ejemplo, los seres humanos tenemos que respetar para poder entablar un diálogo. Y hablamos precisamente que tenemos que respetar un turno para hablar, ¿sí? Asegurarnos de que al destinatario esté en capacidad de recibir nuestro mensaje. Ese tipo de cosas. Pues eso está integrado dentro de los protocolos que se manejan en la red. Y precisamente esta parte de las tramas también tiene que ver mucho en ese manejo de los datos que se andan circulando precisamente en la red. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vienen algunos diagramas así de topologías de enlaces punto a punto, cosas por el estilo. A lo que van pues es hablar de los diferentes tipos de redes que se manejan, la punto a punto, la tecnología WAN, que es la que, por ejemplo, permite que las empresas puedan tener todas sus sucursales conectadas como si fuera una sola red, cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí lo interesante es, en dado caso, viene siendo eso que les comento, cómo a nivel de esta capa es donde se maneja la regulación del tráfico, el de que no todos de manera anárquica lanzan sus paquetes a la red, a la espera de que todos los paquetes puedan fluir perfectamente bien, porque a la mera hora no va a ocurrir así. Siempre va a haber paquetes que se pierdan, paquetes que de repente colisionen con alguna otra o algún otro dato, se genera un cierto ruido en la red y eso pues genera un pequeño caos que tiene que ser subsanado, ¿no? Como le digo, más a profundidad lo estaremos viendo en posteriores diapositivas, así que yo sí sería muy de la idea de no complicarnos demasiado en tratar ahorita de explicar cómo se presenta
esa situación. Inclusive por ahí creo que tengo una animación. Voy a buscarla a ver si todavía tengo los archivos completos para posteriormente posteárselos. Y a lo mejor en base de ellos pues podemos hacer algún pequeño video tutorial para esos días en que estamos pasando en modalidad no presencial con ustedes, ¿sí? Por lo pronto esto de cómo tratan de lidiar con el flujo de paquetes en la red y que no haya colisiones es algo que ocurre tanto en una red cableada como inclusive en una red inalámbrica. Hay ciertos protocolos que evitan precisamente ese tipo de colisiones y mucho de ello se resuelve por el hecho de que los equipos sepan respetar turnos y de estar ahora sí que como diríamos coloquialmente, con la oreja parada y a la expectativa de escuchar el ruido del tráfico de la red y saber cuál es el momento más adecuado para avisar que ahora sí él toma su turno para transmitir paquetes. Ese tipo de tecnologías actualmente solamente se los voy a mencionar así, son conocidas como por ejemplo estas SMACD y SMACA, ¿sí? Que son los, por ejemplo, los de accesos por contienda, cosas por el estilo, que ocurren tanto en redes cableadas como en inalámbricas, tal y cual se los había estado comentando. Ok. De ahí en más, pues bueno, también está el acceso controlado. Como les digo, estas características las vamos a ir viendo poco a poco. Por lo pronto, el del acceso en contienda dice, las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, existe colisión y existen mecanismos para resolver la contienda de los medios. Y por otro lado, en la de acceso controlado, solo puede transmitir una estación a la vez, ¿sí? Los dispositivos que desean transmitir deben esperar su turno. De esa manera se tratan de evitar las colisiones. Y pues bueno, es una de las tantos métodos que se llegan a utilizar para poder garantizar de que el tráfico en la red viene siendo lo suficientemente fluido. Cosas así por el estilo, ¿sí? Bueno, ok, entonces vamos bueno, estas diapositivas no son tan interesantes ni tan trascendentales, pero miren, por ejemplo, aquí tenemos una trama. Aquí tenemos una trama y así cómo es que funciona. Tiene un encabezado que es la parte delantera de la trama. Luego en la parte central, ahora sí que donde van los vagones de carga del tren, ahí tenemos precisamente los datos que van a ser transmitidos. Y luego en la parte de atrás, que en algunas otras gráficas habíamos visto que les llamaban los trailers, pues realmente es la parte posterior en donde también se tiene una etiqueta con cierta información que indica aquí es el fin de una trama y a partir de aquí podría estar iniciando una trama adicional, ¿sí? Entonces, la mayoría de los datos que se transmiten en la red pueden estarse transmitiendo simplemente a nivel de esta capa 2. Con las puras direcciones de MAC address debe ser suficiente para una red local para estar transmitiendo los datos, muchas veces ya sin necesidad de que estemos hablando de andar consultando direcciones IP de origen y de destino, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, ese tráiler que les comentaba, la trama, los datos que llevan, la etiqueta frontal o la etiqueta del encabezado. Y pues bueno, dependiendo de del medio de comunicación, habíamos dicho, pues va a ser la trama. De la laptop al router va a ser una trama que va a utilizar protocolos Wi-Fi. De router a router, pues va a ser otro tipo de trama que puede estar utilizando protocolos de Ethernet, protocolos de tecnología WAN, cosas por el estilo. Y luego ya después de un router cableado a un switch, puede estar utilizando una trama de Ethernet, al igual que estaríamos de un switch a una computadora. Entonces, dependiendo del medio, dependiendo del dispositivo de conexión, es el tipo de trama que utilizamos. Vean, por ejemplo, ahora lo que viene siendo la trama que se utiliza para Ethernet. Ahí podemos ver que, bueno, ya tenemos una cierta idea de más o menos cuántos bytes se manejan o fluyen por trama. Aquí en este caso el encabezado es un poquito distinto al que habíamos visto anteriormente.
Pero pues bueno, ese nada más es el de Ethernet, ¿sí? Después te puedes topar con que hay otros tipos de tramas en los cuales, por ejemplo, si este es el de Ethernet, este siguiente es el de punto a punto, ¿sí? El de punto a punto, el que se utilizaba mucho en Dial-Up y cosas por el estilo, pues la trama también es diferente. Ahí tenemos los encabezados sí pueden variar un poco, se especifica el tipo de protocolo que se está utilizando, los datos, el contenedor de los datos puede ser de una longitud relativamente variable y que depende muchas veces de ciertos protocolos. Y el tráiler o la parte posterior de la trama, pues igual, a como lo hemos manejado. Entonces ya empezamos a notar diferencias entre la trama que corresponde, por ejemplo, a Ethernet, que simplemente aquí lo ven 1, 2, 3, 4, preámbulo, destino, origen y tipo, antes de datos. Y el otro, señalización, dirección, control, protocolo y hasta entonces viene datos. Entonces podemos ver que esas tramas van variando. La inalámbrica es todavía más compleja. Fíjense qué diferencia hay entre la trama de un Wi-Fi y la trama, por ejemplo, de una conexión Ethernet. El número de campos que hay en la trama es muchísimo más considerable. Y en cierta manera, esto también en ocasiones tiene que ver precisamente por lo complejo que es la transmisión de datos y el tratar de evitar colisiones en información que está circulando por medios inalámbricos, ¿sí? Pero si se fijan aquí, pues sí tenemos una serie de campos que en las tramas que vimos en los otros dos medios, pues no notábamos. Inclusive hay secciones de esta trama en donde te maneja información tal como, por ejemplo, cuál es el protocolo o el tipo de contraseña que está utilizando tu red inalámbrica, ¿sí? Entre otras tantas cosas más. Informaciones que son directamente involucradas con lo que viene siendo las señales de nuestro módem inalámbrico, así por el estilo, ¿sí? Entonces, pues ahí aunque lo vemos, aunque sea de manera gráfica, pues las diferencias que vamos teniendo en las tramas, ¿sí? Esto es una embarradita, es nada más para que lo veamos así y que veamos por qué hablamos nosotros de que la trama es adaptada según el medio en el cual se va a transmitir. Y aquí lo acabamos de ver en estas diapositivas, que efectivamente las tramas son muy diferentes. Ya no es el paquete con los datos, le pongo una etiqueta al delante y una etiqueta atrás, sino que esas etiquetas, entre comillas, ya realmente almacenan muchísima información, ¿sí? Muchísima información de lo que es la canalización o el flujo de la información, independientemente de los datos que contiene, ¿sí? Ok, entonces, pues eso era, hasta aquí termina este capítulo de lo que tiene que ver con nuestros sistemas de acceso a la red, ¿sí? Empezamos con todo lo que era la parte de medios, el cableado de cobre, la fibra óptica, el Wi-Fi, y terminamos viendo lo que es la capa 2, la capa de enlace de datos. Esa capa en la cual ahora sí se adapta toda la información a unos y ceros para ser transmitidas por nuestras tarjetas de red, ¿sí? Entonces, eso es en lo que corresponde a este capítulo y pues ya nos vamos preparando porque ya casi se nos acercan los momentos de que empecemos a hablar de evidencias y que si hay exámenes y cosas por el estilo. Entonces yo creo que no se salvan de que esta semana ya vayamos definiendo fechas de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, ya para que empecemos el siguiente capítulo, sí me gustaría que hagamos ahí una pausa para que ahora sí, no nos quedemos a mitad con la explicación de lo que sigue, que va a tener que ver mucho con explicar cómo funcionan esos protocolos que nos permiten estar mandando datos en Internet sin que suframos demasiadas colisiones, pérdida de información, cosas así por el estilo.
Ok, ¿alguna duda, jóvenes, sobre todo lo que hemos visto en estos días con respecto a este capítulo de acceso a la red? ¿Alguna aportación o comentario? Yo no. No, ¿Nadie, nadie? no. Ok, bueno, entonces ya nada más lo único que sí tengo yo pendiente es que podamos estar checando algunas cositas como son, por ejemplo, que volvamos a retomar un poquito la cuestión del cableado. Quiero traerme por aquí unos cables para que veamos precisamente cómo es el cable del UTP, el STP, cómo son los hilos, cómo se van ordenando los hilos para el momento en que vamos a ponchar un cable, y por qué no, inclusive, como les había comentado, algo en donde podamos ver lo que tiene que ver con las características de configuración de nuestros módems, ¿sí? Es algo que puede ser interesante y sobre todo que les puedan resultar útiles a ustedes, porque de repente los modems nos juegan unas pasadas verdaderamente bizarras, ¿sí? Desde el típico modem que ya no quiere navegar. Hay muchas veces errores que hay en el internet que no te permiten navegar o que te están desconectando continuamente, que la bronca no es tu modem. La bronca muchas veces viene de la central del proveedor de internet, ¿sí? Hay ciertos errores que ellos tipifican y dicen, ay, no sabes que este es un error número tal. Y ese error es por una falla que tienen ellos en su central o una falla que tienen en sus tarjetas de conexión, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se queden de brazos cruzados, si un día ven que empieza a fallar su internet, que tienen problemas, que no navega a la velocidad que habitualmente navegaba, sí, hagan un diagnóstico, chequen ustedes en su casa, cableados, microfiltros, si es que están usando conexiones de Infinitum, métanse al portal del modem a ver qué se modificó, o si es que tienes a alguien colgado de tu internet, que es una de las causas en las cuales muchas veces notamos una reducción notable en la velocidad de nuestro servicio de internet. Igual, si a lo mejor en tu casa solamente tienes una computadora y está inmediatamente al módem, pues a lo mejor ahí sí te conviene que esa computadora esté conectada por el cable de Ethernet y deshabilitas el Wi-Fi del módem. Y entonces sí, todo el internet para ti solito, ¿sí? Muchas veces eso pasa. Tenemos el Wi-Fi habilitado y realmente no usamos Wi-Fi en casa, pero sin embargo, pues le estamos dejando la puerta abierta a que mucha gente haga el intento de colgarse a nuestro propio modem, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, yo creo que en dado caso le dejamos hasta aquí. El tema del día de hoy era cortito, pero la idea era que termináramos tema y estemos listos para preparar el siguiente tema, que nos vamos a seguir metiendo con las tramas y sobre todo esos protocolos que evitan la colisión de paquetes que hoy nada más lo vimos así platicadito. Ya un poquito más a detalle lo estaremos viendo precisamente en nuestra próxima sesión. ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario? ¿Nada? Si no, para que ya nada más hagamos nuestro pase de asistencia, me activen por favor ahí sus cámaras nada más para nuestra selfie Sí, profe. y que entonces sí pasemos a lo que sigue. Yo ¿Sí? sí, yo sí. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Cuando nos vaya a pedir evidencia, pues nos va a decir qué estudiar, ¿no? Eso estaría Claro. bien. No, o sea, cuando sea evidencia, yo les voy a poner los requisitos de qué es lo que tienen que hacer, los requisitos de cómo lo quiero y así por el estilo. Cuando sea examen, si es que les llego a poner examen, vamos a manejar de preferencia una guía. A ver, mira, los temas que van a manejarse es esto, ¿sí? Para que sí sobre eso no hay pierde. ¿Por qué? Porque realmente es mucha información la que hemos estado manejando y hemos tratado de llevarlo platicadito. Pero si tú simple y sencillamente quieres repasar con las puras diapositivas, pues es un mundo de diapositivas lo que hemos visto. Entonces sí tendríamos que enfocar y centrar un poquito el examen sobre ciertos temas en particular, ¿no? Que sean lo de
lo más esencial, lo más significativo, ¿sí? ¿Alguna otra duda al respecto? Como que ya ven venir la calendarización, ¿verdad? De evidencias de esta materia. ¿Sí? ¿Qué dicen? Ya es la última que nos falta. Pero pues bueno, así pasa. Ok, jóvenes, estaba con ustedes. Se cuidan, se portan bien. Si no se portan bien, pues de perdida se cuidan. Y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Órale, pues. Hasta luego, Liguito. Bye. Adiós.